Buenos días, reciban todos la más cordial bienvenida en nombre de las instituciones que hacen posible este curso denominado Gestión Integral de Riesgo a Desastres y Adaptación al Cambio Climático dentro del marco del proyecto regional Fortalecimiento de la Gobernanza de la Gestión Integral de Riesgo a Desastres en Centroamérica. Muchas gracias a CIECA, a CEPREDENAC, al CESUCA, a la Cooperación Suiza en Centroamérica, Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos y al equipo de la Unidad de Actualización e Innovación Docente, quienes seguimos activos ante esta situación de película, que como una verdadera distopía apocalíptica nos ha llevado a vivir nuestro propio capítulo de Black Mirror. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Bueno, el contenido preparado para la sesión del día de hoy, en la cual vamos a abordar los siguientes temas. El marco teórico, los conceptos básicos. Vamos a seguir de nuevo definiendo el enfoque que le vamos a dar a la presentación, los antecedentes, un análisis comparativo de los casos de estudio. Ya hemos visto que vamos a abordar el tema de la evaluación de riesgos para dos edificios específicamente. Uno es principalmente el Instituto Italiano de Cultura en Guatemala, y vamos a hacer un análisis comparativo entre los instrumentos para evaluar los riesgos tanto de Italia y en Guatemala, cómo estos generan herramientas, y analizar específicamente el caso desde el punto de vista metodológico, para luego ver la importancia de la gestión integrada de riesgo a desastres y el diseño arquitectónico, y la gestión integrada de riesgo a desastres y la planificación estratégica. Y posteriormente pasaremos a las conclusiones. Bueno, el marco teórico. Se utilizará un método crítico analítico iniciando con la reflexión sobre conceptos básicos que considero oportuno debemos hacer, su relación con el tiempo y las distintas realidades locales y europeas, todo desde la perspectiva occidental. Para ser intelectualmente honestos, no se aborda el tema desde la decolonización tan en boga actualmente, porque sinceramente eso requeriría una preparación diferente y es un curso específico totalmente diferente. Lo vamos a hacer con el conocimiento con el cual contamos actualmente. Bueno, el concepto de habitar se ha abordado de manera superficial, considero yo, sobre todo en los últimos tiempos. El habitar no es solo estar en un lugar que contiene relaciones de función que satisfacen necesidades físicas del ser humano. Se debe hacer el esfuerzo de entenderlo en una dimensión más allá de lo físico. Por ejemplo, mientras en la Europa de 1951 se desbordaba en proyectos de reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, Heidegger, quien vemos en pantalla, escribe un ensayo titulado Habitar, Construir, Pensar, en el cual hace una crítica a la política de vivienda pública de la Alemania de posguerra, la cual reduce el concepto de vivienda a construcción únicamente para dormir, reduciendo la experiencia a simplemente estar, no habitar. En este ensayo, se liga la necesidad de transformar el entorno a través de procesos intelectuales que permitan el habitar, concluyendo que construimos el mundo porque lo habitamos. Posteriormente, lleva esa relación a otro nivel filosófico, al relacionarlo con la estética en Poéticamente habita el hombre, otro ensayo que escribió después. Hace de nuevo otra vinculación, en esta oportunidad con la poesía, en busca de recuperar la condición humana del espacio. Heidegger también concluye en que construimos porque habitamos. De esa cuenta, la vinculación con el arquitecto como organizador de experiencias
que integran el espacio y el tiempo, porque no solo vivimos, también trabajamos, estudiamos, nos enamoramos y también morimos. Vemos entonces cómo el habitar está vinculado a procesos intelectuales y creativos. Y vemos también entonces cómo en la actualidad hemos pasado de entender el mundo y su dimensión a una dimensión individual, a una dimensión más colectiva, principalmente después de los eventos que estamos viviendo, ¿verdad? En donde nos damos cuenta que no se trata solamente del accionar individual, sino que dependemos del accionar colectivo. Y ya no solo en lo que tradicionalmente conocemos como fronteras políticas de los países, sino que finalmente vamos a entender la necesidad de organizarnos como humanidad, ¿verdad? En un todo global definido por nuestro planeta. Entonces, todas estas dinámicas inherentes a la condición humana nos hacen vulnerables y, y nos hacen sentir que estamos bajo constantes amenazas, como ya hemos visto a lo largo de este curso y ahora sabemos identificarlas. En consecuencia, la preocupación constante de procurar cómo se puede hacer para alcanzar la máxima aristotélica de ser felices, el cual es el fin máximo del ser humano. De ahí la necesidad de llegar a acuerdos que faciliten la organización de las actividades en los distintos niveles de organización espacial y permitan preparar a la sociedad para prevenir, mitigar y enfrentar dichas amenazas y riesgos. Pero si llega a darse el caso de un evento, estar preparados para afrontarlo y salir adelante lo más pronto posible. Esto nos lleva al siguiente concepto que considero oportuno tratar en esta sesión, el concepto de la resiliencia. Bueno, según la definición de este diccionario, es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o a un estado de situación adversas. Vamos a tomar esa definición nada más porque es la que está vinculada a un ser vivo, pero entendiéndolo desde un punto de vista más contemporáneo y según el sociólogo y experto en comunicación italiano Andrea Fontana, la resiliencia no es solo la necesidad de sobrevivir, es también la capacidad de usar la experiencia aprendida en situaciones difíciles para construir el futuro. Vamos aquí a darnos cuenta cómo es importante para nuestra sostenibilidad, para lograr esa sobrevivencia, ante todo lo que sucede actualmente, em, em, tener la capacidad de aplicar esos conocimientos que hemos aprendido de situaciones difíciles. Pero, ojo, aquí aparece algo muy importante también, este concepto, que es para que podamos construir el futuro. O sea, todo eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos también de la planificación estratégica. Entonces no quería seguir adelante antes de que meditáramos un poco y reflexionáramos sobre estos dos conceptos importantísimos en el tema que vamos a abordar el día de hoy, el habitar y la resiliencia. Y de ahí vamos a definir el enfoque que le vamos a dar a esta sesión a evaluar el riesgo en el lugar de trabajo. Vemos en la imagen de esta diapositiva titulada El albañil herido, vemos cómo dos colegas albañiles cargan a quien ha sufrido un accidente, posiblemente, una escena capturada por Francisco José de Goya en un cuadro que tituló El albañil herido precisamente y que se encuentra en el Museo Nacional del Prado en Madrid. Entonces vamos a hacer estas reflexiones, a hacer este análisis comparativo, este estudio de casos a partir de este enfoque ya descrito, de evaluar los riesgos en los lugares de trabajo. Es importante entonces mencionar algunos antecedentes históricos.
Vemos en esta tabla cómo ya en el siglo IV antes de Cristo aparecen las primeras nociones del cuidado de la salud eh, eh, a, a través de Hipócrates. Luego ya en el siglo I después de Cristo, el emperador Tiberio Claudio muestra cierta preocupación por la salud de los esclavos y emite ciertos mandatos para aquellos patronos o dueños de esclavos que no consideraran la salud de los mismos. Durante la Edad Media, esa salud pasó y ese cuidado de los trabajadores pasó a ser procurado de manera mutua, ya que, como podemos recordar, en la Edad Media se hicieron los primeros gremios, las primeras agrupaciones de constructores, de herreros, de carpinteros, etcétera. Cada uno de los oficios se agrupaba en un gremio y los integrantes de dichos gremios pues no solo procuraban su formación, su educación en los talleres, aprendiendo el oficio, sino que también esos mismos gremios se organizaban para procurar el cuidado mutuo. Ya en 1700 vemos cómo aparece el primer tratado sobre las enfermedades en el lugar de trabajo, escrito por Bernardo Ramazzini, De Morbis Artificum Diatriba. Luego ya en la Revolución Industrial vemos cómo esta dinámica económica eh, no genera ni registra ninguna preocupación por los operarios. Al contrario, aparecen las primeras grandes concentraciones urbanas, se da el crecimiento desmedido de ciudades como París o Londres, que justamente ofrecían este tipo de trabajo, el cual había relegado precisamente a los oficios y a las artes y había industrializado todos los procesos, solicitando gran cantidad de mano de obra y que tenía que ser, por supuesto, barata y que no se consideraba ningún tipo de prestación para conseguir que los trabajadores eh, dieran su máximo esfuerzo. En 1833, ya con la Ilustración y las ideas higienistas, aparecen las primeras regulaciones, principalmente al trabajo infantil. Siempre se sigue dando toda esta explotación. En 1906 aparecen ya registrado el primer Congreso Internacional de Medicina Laboral. Esto obviamente comparándolo con eh, la con el desarrollo histórico de Guatemala, pues, definitivamente nosotros llevamos un gran retraso porque la condición histórica la cual ha tocado vivir a los habitantes de nuestro país ha sido totalmente diferente a el desarrollo europeo, porque de un sistema colonial se ha pasado a un sistema feudal, después a un sistema liberal, comercial, en donde la situación de la seguridad en los lugares de trabajo ha sido bastante cuestionada. Es evidente, por ejemplo, que se registran casos como el tan sonado caso de los niños cortadores de café, que fue mediáticamente una, una noticia antes de que estallara esta última noticia del virus, coronavirus, el de los niños cortadores de café para la producción de las cápsulas de Nescafé. Entonces vemos obviamente cómo sí hay una gran diferencia en la evolución de la protección de las condiciones laborales y en relación a cómo se ha desarrollado en Europa y cómo se ha desarrollado en nuestro país. Luego, después, no está de más mencionar lo que se registra en la Patria del Criollo con Severo Martínez
y quien hace un análisis crítico de las condiciones laborales de los indígenas locales. Pero en el ámbito de seguridad, en ambos casos vamos a ver cómo estas condiciones llegan a, a registrar, llegan a tener como consecuencia que en Guatemala surja, por ejemplo, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres a través de la Ley 109/96, y en Italia, después de otros procesos también, por supuesto, el decreto legislativo número 81/2008, que es el texto único en materia de salud y de seguridad en el lugar de trabajo. Bueno, vamos entonces a hacer un análisis comparativo de las normativas de Guatemala y las de Italia. Las condiciones han dado, como decíamos anteriormente, lugar a que surjan instituciones que son las encargadas de velar por dicha seguridad. En el caso de Guatemala, abarca totalmente a todos los riesgos, a todos los desastres en todos los ámbitos, no solo únicamente en los lugares de trabajo. Y ese es el caso de la CONRED, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. En el caso de Italia, y como estamos hablando de aspectos laborales, es el Instituto Nacional para la Aseguración contra el Desastre en el Trabajo, una traducción libre al español, y las herramientas que hay que elaborar para cumplir con las normativas de dichos institutos para el caso, y de dichas instituciones para el caso de Guatemala a través del CONRED es el AGRIP, el análisis de gestión de riesgos en proyectos de inversión pública, las normas para la reducción de desastres NRD 1, 2, 3 y 4. Para este caso solo se aplicó la 1, 2 y 3 porque no son eventos de orden público. Y el PIR, el Plan Institucional de Respuesta. En el caso de Italia, se presenta al Instituto Nacional para la Aseguración contra el Desastre del Trabajo un documento que se llama DVR, Documento de Evaluación de Riesgos, Documento di Valutazione di Rischi, en italiano. Y en este caso, un documento adicional que complementa el documento principal que se llama DUBRI, que es el documento único de evaluación de riesgos de interferencia. Se dedica a evaluar los riesgos que pueden ser amenazas y se pueden ser producidos por actividades que no siendo propias de la institución, pero que se llevan a cabo en el mismo espacio, como por ejemplo cuando se contrata a una empresa dedicada a la limpieza de las instalaciones, por ejemplo. Análisis de casos. Entonces entremos directamente al análisis del caso. Para este caso se elaboró este documento que es como ya lo dijimos, el documento de evaluación de riesgo para el edificio de la Embajada de Italia. Ese es el documento oficial, no lo vamos a ver todo porque como vamos a ver su contenido es muy amplio. Entre ambos documentos hacen casi 400 páginas, entonces pues no nos daría tiempo, pero sí a manera general que sí quería compartir con ustedes el contenido para que ustedes lograran evidenciar la magnitud del trabajo, ¿verdad? Nos vamos a detener acá, como les digo, pueden ver que es bastante amplio. Después vamos a hacer solo un resumen. Y esta es la carátula del documento que se preparó para el Instituto Italiano de Cultura. Son dos instituciones diferentes. No vamos a entrar de lleno a ver el tema del edificio de la Embajada de Italia, pues debido a la situación de confidencialidad, ¿verdad? Que pues es lógico y espero que entiendan, pero vamos a abordar este caso del Instituto Italiano de Cultura, ya que es un edificio abierto al público. ¿Quiénes participan?
Como pueden ver, es un proceso eminentemente participativo. Requiere el involucramiento de las siguientes personas: eh, el empleador, ¿verdad? Quien es el encargado, en este caso el director del Instituto Italiano de Cultura, quien en reunión con sus colaboradores debe nombrar a un responsable del servicio de prevención y protección, un representante de los trabajadores para la seguridad, y deben de contar con los servicios de un médico competente que esté colegiado. Por su parte, también está el consultor responsable, en este caso mi persona, un consultor asistente, el arquitecto Carlos David Rivera, un consultor experto, la maestra Giovanna Maselli, una psicóloga, la licenciada Sofía Varías, un ingeniero, el ingeniero Juan Maselli, un encargado de diseño gráfico, Isabela Monterroso, y un oficial de la oficina de los bomberos voluntarios. Al mismo tiempo, también se debe de contar con la participación del responsable de la empresa que brinda los servicios de limpieza, ya que, como platicábamos anteriormente, hay que hacer un documento que evalúe los riesgos de interferencia externos, ¿verdad? Por lo tanto, han visto que esta es definitivamente un proceso eminentemente participativo. Las personas, todas las que estamos involucradas, eh, según la legislación italiana, quedamos vinculadas y comprometidas por ley a este proceso. ¿Cuál es la metodología y la estructura del documento? Entonces, veamos, bueno, empieza precisamente pues con una investigación eh, que pues de campo y de escritorio. Definitivamente que nosotros pues no estábamos empapados en la legislación italiana, teníamos el conocimiento de la legislación local. Sin embargo, sí fue importante abordar un proceso de varios meses de investigación para conocer de lleno la legislación italiana y poder preparar asertivamente este documento. Luego ya se da el proceso de inspección, se hacen las visitas a los respectivos edificios, hay muchas reuniones de trabajo, entrevistas, y finalmente ya en el escritorio se procede a hacer la evaluación de los riesgos. Esa evaluación de los riesgos nos va a determinar cuáles son las medidas de mitigación que tenemos que generar. Ya vamos a ver más adelante también cuáles son esos instrumentos generados. Desde un punto de vista como dispositivos de protección individual, ¿verdad? Eh, Porque obviamente se hace un análisis de cada uno de los riesgos desde la posición individual de trabajo hasta las posiciones en donde convergen todos los trabajadores, y cómo se debe de impulsar una estrategia de comunicación eh, para poder informar y para poder formar de todo el proceso a los colaboradores. Y no solo del proceso, sino también, como hemos dicho, de las acciones a seguir. Entonces, iniciamos con un reconocimiento del lugar y ¿verdad? Con una visita, varias visitas de hecho al lugar. Aquí vemos el- la planta del edificio del Instituto Italiano de Cultura, ¿verdad? Hacia el sur hay una recepción, al centro un gran salón para conferencias y exposiciones. Hacia el lado derecho de la pantalla está la parte administrativa, y hacia el lado izquierdo de la pantalla el área de aulas. Cuenta con un gran jardín hacia el norte y con una área de estacionamientos hacia el sur. Es una casa construida a mediados de los años 70. Es una edificación que ha sido adaptada para el uso, porque obviamente al ser primero una residencia tuvo que sufrir algunas adaptaciones, ¿verdad? A cargo
de dos arquitectos, el arquitecto Danilo Cayén, a quien conocemos, y también del arquitecto David Garda, que ya no está con nosotros. Procedemos entonces también a un reconocimiento de la simbología, como vemos en esta pantalla, que va a ser necesaria para cumplir con las normativas, ¿verdad? Disculpen, está en italiano, pero es que es un documento que se tiene que ir a Italia, eh, por lo que lo teníamos que presentar en italiano. Indica la posición de salida de emergencia, indica la posición del extintor, indica la escalera de emergencia, indica el recorrido de la evacuación, indica la posición de la cámara de seguridad y indica la posición de la manguera anti-incendios. Aquí es como lo vemos ya distribuido cada uno de esos elementos en la planta, ¿verdad? del, del edificio. Obviamente también, como dijimos, además de las reuniones, además de las visitas, hay que hacer un levantamiento y un análisis fotográfico. Aquí solo mostramos un ejemplo, digamos, de cada una de los elementos que se registran. Definitivamente hay que registrar algunos aspectos positivos, algunos aspectos que están pendientes y que definitivamente tendrán que pasar al plan institucional de respuesta o al plan de mejoras que pide la normativa italiana. Como en la página, como podemos ver en esta página, en esta diapositiva, ¿verdad? La falta de una rampa en el acceso principal, por ejemplo, o la falta de pasamanos para apoyo a personas con capacidades diferentes en los baños, o como por ejemplo la apertura de las puertas en los salones de aula. Estos son aspectos que se detecta que tienen que ser eh, eh, mejorados, ¿verdad? Entonces, por lo cual, ya que se detectan desde que se hace la inspección, tienen que pasar ya a formar parte del plan de mejoras. Ese también es parte del documento que se hace en conjunto con el empleador y con los responsables del equipo que él haya nombrado, porque en ambos casos hay que asumir compromisos en cuanto a tiempo. También se hacen levantamientos de otros datos y se hacen otras mediciones. Por ejemplo, en otra visita se hace la evaluación de riesgo a los sonidos, ¿verdad? Se, se utilizan los, las herramientas específicas, ¿verdad? Eh, en este caso un decibelímetro para ver los valores y si estos valores están dentro del área, dentro del rango permisible, tanto en las distintas áreas o zonas en donde se evalúa, en la sala de exposiciones, en las aulas, en la sala de profesores, en la cocina, en la sala de lectura. En todos los casos podemos ver los valores registrados, nos da un nivel de exposición a sonido bajo. Obviamente es coherente con el tipo de uso que tiene la institución, dado que aquí pues se llevan a cabo conciertos, etc. También se hace una inspección con el representante, con un representante de la primera compañía de los bomberos voluntarios de la ciudad de Guatemala. El, el- el oficial procede a hacer su inspección, toma fotografías, ¿verdad? Eh, y emite una certificación que certifica que las instalaciones pues cumplen con con, con los sistemas básicos de seguridad y que no ponen en riesgo la vida de las personas que acuden
a las actividades culturales o que trabajan y estudian la lengua italiana. También se procede a la inspección y certificado de las instalaciones eléctricas, ya que el gobierno italiano pide una certificación de un ingeniero electricista, quien también procede a evaluar el estado de las instalaciones y quien certifica que dichas instalaciones están en buen estado y que no ponen en riesgo la vida de las personas. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron los riesgos detectados y evaluados? En cuanto a la infraestructura y el entorno, se evalúa y se detecta el riesgo antiincendios, la exposición a sonidos, la exposición a químicos, las relaciones, los riesgos relacionados a la edad, los riesgos relacionados al género, los riesgos relacionados a la interculturalidad, y los relacionados a la accesibilidad, incluso a la seguridad, sobre todo en el edificio del Instituto Italiano de Cultura, dado que es un edificio, una zona mucho más expuesta a eventos 19 horas. que pueden dar lugar a, a riesgos de seguridad. Perdón por la hora. Y los riesgos detectados y evaluados del espacio y las personas. En cuanto al ambiente, se evalúa el clima, el microclima, la iluminación, la comodidad y el estrés o la tensión nerviosa. Todo esto pues obviamente forma parte del documento, se hace un análisis por cada puesto de trabajo, por cada persona. No lo vamos a abordar aquí el día de hoy porque obviamente la idea es nada más tener una visión general del instrumento de valoración de riesgos, pero y contarles obviamente un poco la metodología utilizada y aplicada para poder valorar cada uno de estos riesgos. Como parte de la evaluación de los riesgos al espacio y las personas, también se contó con la participación de una psicóloga experta en psicología laboral, iniciando con una visita, con entrevistas y con una encuesta anónima que estaba orientada precisamente a recoger datos sobre cómo las personas se sentían en su lugar de trabajo y aborda temas como la comodidad y temas también como si ellos han sentido el impacto de alguna condición de comodidad o la falta de equipo adecuado o de mobiliario adecuado o de iluminación adecuada que permita que no desarrollen sus actividades de manera cómoda. Luego la psicóloga procede a hacer un reporte y finalmente, pues obviamente concluye con un diagnóstico y una serie de recomendaciones, ¿verdad? Que están orientadas a, a- a continuar con un programa de formación para los trabajadores, continuar con conferencias sobre la salud, em, efectuar un programa de salud y trabajo, implementar el kit de primeros auxilios de manera constante y también continuar con campañas electrónicas que motiven al personal hacia una cultura de la prevención de riesgos y los desastres en el trabajo. Entonces, ya cuando se han detectado cada uno de los riesgos, el resultado final es la elaboración de un plan institucional de respuesta y un plan de mejoras para poder eh, cumplir con, con ambas regulaciones, ¿verdad? Nos damos cuenta entonces que este es un trabajo colectivo con la participación de los sectores mencionados dentro de la institución y de los distintos expertos que deben de colaborar. Definitivamente nosotros estamos formados como arquitectos y
y luego esa formación se complementa a través de cursos como en el cual nos encontramos ahora, para poder coordinar este tipo de trabajos y de consultorías. Pero definitivamente tenemos que estar conscientes que no podemos desarrollarlas solos, de manera individual. Necesitamos el aporte de otras experiencias, el aporte de otros conocimientos, ¿verdad? Acá, como estamos hablando de un sistema arquitectónico pequeño, pues no se requirió, por ejemplo, de la participación de otros expertos como antropólogos, ¿verdad? Que definitivamente en otras oportunidades y en otras condiciones serán necesarios. También es importante resaltar que el documento de valoración de riesgos debe considerarse como un manual para la gestión del riesgo a la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, por lo que es importante informar y formar a los colaboradores. De ahí la necesidad de una estrategia de comunicación efectiva, de manera que participen activamente en el proceso necesario para mejorar la calidad de vida en los espacios de trabajo. Bueno, entonces ahí vamos a concluir con el tema del análisis de casos y vamos a iniciar ya con una serie de conclusiones. ¿Por qué es importante la gestión integrada del riesgo de desastres y el diseño arquitectónico sostenible? Es importante que entendamos que el diseño arquitectónico es la columna vertebral de la arquitectura, en el cual se integran los procesos intelectuales y creativos para buscar la solución a los problemas y retos del futuro, ¿verdad? Como en este ejemplo que vemos en pantalla. Es el Museo Sylvanus Morley para el Parque Nacional Tikal, diseñado por el estudio al cual represento, Monterroso y Maselli, el cual tiene un enfoque sostenible, procurando ser autosuficiente y reduciendo el impacto sobre el ambiente, con sistemas de recolección de agua, generación de electricidad con paneles solares e iluminación con sistemas de recolección de luz solar. La importancia del diseño arquitectónico aquí radica en que el diseño arquitectónico nos puede ayudar y nos debe de ayudar, es la herramienta intelectual que nos ayuda a prevenir, a prever precisamente aquellos elementos que pueden em, ser utilizados para reducir los riesgos y para prepararnos a la adaptación al cambio climático y no tengamos que luego aplicar instrumentos, planes institucionales de respuesta o planes de mejoras, porque dichas condiciones ya fueron tomadas en cuenta en el proceso de diseño arquitectónico. Por supuesto que cuando se diseñan los edificios a los cuales nos referimos, pues todavía no existían estas herramientas. Pero es importante que en los procesos de diseño actuales se deben de considerar. ¿Cómo y por qué es importante la gestión integrada de riesgos a desastres y la planificación estratégica? Pues obviamente porque la planificación estratégica es aquella disciplina que nos permite ver a largo plazo, establecer una visión que permita tener políticas, planes, programas y proyectos que deriven de ejes y componentes que tomen en cuenta las variables de la sostenibilidad, aspectos socioculturales, físico-ambientales y económico-productivos. ¿Y por qué es importante también la planificación estratégica en relación a la organización del territorio, ¿verdad? Sobre todo por lo que nos está tocando vivir, ¿verdad? Porque esta experiencia del COVID-19 o coronavirus nos está llevando a entender de una manera diferente la organización del territorio más a un nivel global, en la cual la comunicación asume un rol protagónico en este evento, haciendo evidente la falta de integración de otros conocimientos en la formación de los profesionales. Vemos aquí cómo, por ejemplo, la implementación de la gestión integral de riesgo a desastres
se debe de aplicar en los tres niveles básicos de la organización espacial, en los sistemas arquitectónicos, como en el museo que vimos, en las estrategias de planificación urbana integral, como en la diapositiva anterior, y también en la organización del territorio, porque eso va a permitir que vivamos en territorios más seguros, en ciudades más seguras y en sistemas arquitectónicos más seguros. De esa cuenta también es importante que este tema se aborde como un contenido transversal en cada uno de los campos del conocimiento que integran la formación del arquitecto en Guatemala, ¿verdad? Por eso ya se está haciendo a través de este programa, de este proyecto y a través de este curso de especialización. Nosotros de manera eh, em, de manera individual, ya lo hacemos como grupo de diseño arquitectónico 4, enfocamos los contenidos del diseño hacia la sostenibilidad y buscamos siempre casos de aplicación que respondan a necesidades actuales y que busquen precisamente solucionar problemas sociales que tomen en cuenta las condiciones físico-ambientales y que respondan también a las dinámicas económico-productivas. Así que esto sería todo por hoy. Yo lo dejaría por acá, ¿verdad? Solo quisiera resaltar la importancia del enfoque hacia la sostenibilidad, el enfoque hacia que nos encontramos realmente ante una situación que nos lleva a reflexionar y que nos lleva a cuestionar el sistema actual en el cual nos hemos desenvuelto como seres humanos. Esta situación nos lleva a pensar de nuevo nuestra relación entre nosotros como individuos y, y, y todos nosotros como colectividad. Nos llevará a entender que, que no somos islas, que estamos todos en un mismo planeta y que si no tomamos medidas inmediatas para cambiar la forma en cómo nos desarrollamos, en la forma en cómo nos relacionamos entre nosotros como sociedad, como individuos, en la forma en cómo nosotros desarrollamos nuestras actividades en este mundo, eso ya no será más sostenible. Los invito a que a partir de estas reflexiones nosotros podamos tomar acciones desde nuestra cátedra, desde nuestro ejercicio profesional y desde nuestro espacio familiar para poder impulsar esos cambios que la sociedad contemporánea tiene que afrontar en el mundo contemporáneo y ver cómo buscamos esa sostenibilidad para que este mundo esté todavía para nuestros nietos y las futuras generaciones. Muchas gracias.